Y hoy tenemos el principio 6. Si tu hacer tiene que ver con lo que Dios quiere que seas, con lo que tú quieres ser, entonces tu hacer no es pequeño. Es más insignificante entre ustedes. Dice, el más insignificante entre ustedes es el más importante. Esto está en Lucas 9:48. Yo creo que es interesante, querido amigo. Yo creo que Dios tiene algo bueno preparado para hoy. Hoy, por favor, abrochémonos el cinturón, preparemos la bicicleta, arranquemos el vehículo, tomemos el bus, agarremos el tren, volemos en el avión, pero preparémonos para lo que Dios nos quiere hablar. Porque no voy en tren, voy en avión. Ahí está. Yo necesito que alguien recuerde mi colchón. Ahí está. El colchón que me está haciendo carita. Pero bueno, queridos amigos, la verdad es que arrancamos el lunes y Matthew solo se ríe, solo me mira. Matthew, no me mires así, pero bueno, aquí nuestros amigos en cámaras, en producción, están prendidos. Ustedes no se imaginan cómo arrancan ellos la mañana. La arrancan de una muy buena manera. Pero bueno, Evelyn, mañana es el día. 1000 programas por televisión, imagínate eso. Sí, totalmente. De verdad tenemos 1000 razones para decirle gracias primero al Señor y por supuesto a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta jornada que ha sido increíble. Miren, recuerdo cuando dijeron vamos a ir a la televisión, yo dije, uy, ¿quiénes van a ir? Porque como por ahí dirían, tenemos carita pero para radio. Ahí sí funciona, pero ¿sabe qué? Estamos muy contentos porque 1000 programas es impresionante, de verdad. Dios ha sido tan fiel, tan bueno, nos ha permitido conocer gente tan linda. Uno se topa con gente por diferentes lugares y dicen, yo oigo el programa, citan a las personas, es impresionante y por supuesto queremos compartirlo con usted. Hoy no es la diferencia, hoy tendremos las últimas entradas dobles que se van a estar dando, pero yo le voy a dejar a Antulio eso porque... Es que son 5 entradas, no es una, no son 2, ni 3, ni 4, son 5 entradas, queridos amigos. La empresa que represento el día de hoy me ha permitido recordarle que se escribe, por favor, y nos envía un mensaje al 3043-8888, repito, 3043-8888. ¿Te gustó ese tono? No, así como el doctor, no sé si te acuerdas de aquel anuncio del doctor, ¿verdad? Entonces, igual, 3043-8888, y usted nos cuenta, se puede hacer acreedor de esas 5 entradas. Va a haber un buen grupo de amigos mañana desayunando, aprovechando el tiempo y sobre todo interactuando. Mañana el programa va a ser genial, va a ser una interacción entre el set y la gente que va a estar en el desayuno aquí en el área del Centro Comercial Se Ilumina de la zona 10. Se lo van a disfrutar, amigos, así que no lo piense más, querido amigo, y escríbanos. Y a propósito de escribir, déjenos contarles que hoy tenemos Juan 13:1-17, es lo que vamos a compartir. Y ¿saben una cosa? Nuestro maestro nos dejó una de las lecciones más fuertes, Jesús, sobre el quién y el hacer. Sabiendo quién era él, Jesús hizo una de las tareas consideradas para la servidumbre y nos dejó con esto un modelo, un ejemplo de cómo debemos proceder como seguidores de él. De eso se trata la lectura de Juan 13:1-17. Así que después de la presentación de la Biblia vamos a arrancar con una lectura con nuestra querida Evelyn de Chacón y luego usted se dará cuenta cómo Dios nos va a ir hablando a lo largo de este programa, porque eso es lo que anhelamos, que escuchemos todos a Dios, nosotros, ustedes, digamos, Señor, ¿qué quieres hablar a mi corazón, a mi vida? Dispuesto estoy a escuchar lo que tú me quieres hablar. Así que sin más, vemos la presentación y arrancamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Vamos entonces con la lectura de Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó en la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Versículo 8 dice, Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría. Por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes?
Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien por lo que soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Juan 13, 1 al 17. A mi corazón resaltaron dos cosas importantes, ese es mi sentir. El primero es que antes de la fiesta de la Pascua, dice, o sea, antes de esa fiesta que los judíos celebraban, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. O sea, tomar ese trago amargo que te tocaba, beber de esa copa difícil. Sin embargo, dice, a los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Y la despedida que él hace es verdaderamente tocadora, es verdaderamente preciosa. Hace uno de los actos más sencillos y más humildes, que es lavarle los pies a sus discípulos. Pero esa es la parte que el Señor captó mi corazón. Pero después lo que me llamó la atención es que el versículo 15 dice, porque les he puesto ejemplo. O sea, no solamente los amó e hizo un acto de servicio, pero les puso un ejemplo, lo que Víctor nos leía, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. O sea, Jesús no solamente nos modeló, pero lo que Él sabía que era difícil para nosotros, dijo, yo quiero que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque si hacen estas cosas, serán bienaventurados, doblemente benditos. O sea, que Él tenía tan claro el hacer y el ser, y sabía que nos íbamos a enfocar en eso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Él dice que nos dio, entendiendo que nosotros teníamos que saber que el quién y el hacer van de la mano. Él tenía que darnos un ejemplo que fuera un ejemplo vívido, porque tal vez ahora no nos ponemos a pensar, Ana, no sé en tu forma de pensar, pero cuando el carro está sucio, uno lleva la del carro o su vehículo o su bicicleta. Sí. Pero en ese tiempo, lavar los pies era una de las tareas más sucias. Porque recordemos que las calles de Israel en general no tenían sistemas de desagües. Las calles tenían una construcción como una delta en el donde todas las aguas corrían en la parte central, ahí iba toda la suciedad. Y no habían zapatos como los que usted finamente usa el día de hoy. Vez en cuando. De vez en cuando. Entonces los pies se ensuciaban demasiado. Sí. Era un trabajo sucio, era un trabajo verdaderamente no agradable. De hecho, estaba puesto en categorías como la parte más baja, como cuando uno en este tiempo ve a una de la gente que nos ayuda a recoger la basura y uno pasa por ese lugar y el olor es tan fuerte y dice uno, Dios mío, están trabajando con eso. Esa categoría era. Sin embargo, Jesús toma esa tarea y hace algo extraordinario. ¿Qué te hace sentir, amigo? Mira, y cuando leía esta porción, justamente el tema de la identidad, el saber quién era, el saber cuál era su posición. Escucha esto, verso 3. Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Y después dice, el verso 7, les dijo, lo que yo hago no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. El tema de la identidad también puesta. Yo sé quién soy y sé que el hacer esta función no me denigra, sino que al contrario, es para ponerles ejemplo. Verso 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y sabes una cosa, yo meditaba en esto. Muchas veces peleamos por nuestro lugar en la organización o en el organigrama o en la estructura, o peleamos nuestro lugar en la familia, ¿verdad? Ustedes peleando por el amor de papá o demostrando que me ama más. Y no se vale, no se necesita pelear, ¿verdad? Cuando nosotros estamos absolutamente claros de nuestra identidad. Y identidad como hijos, identidad en la estructura organizacional donde estás como alguien que sirve, claros de la identidad. Y si esto a veces nos desafía a pensar, yo no, me costaría mucho hacer esto, tenemos que volver tal vez un paso atrás a revisar nuestra identidad, quiénes somos realmente, porque no es lo que hacemos, sino lo que somos, ¿verdad? Sí, no, y es tan importante porque cuando Jesús le dan él toma esa servilleta, esa toalla, uno podría tomar la decisión de amarrársela al cuello para decir, sírvanme, o ponerse la cintura y servir. O sea, la decisión la tomó Jesús y la invitación que él hace es a lo mismo. Y es tan relevante saber que Jesús tenía claro quién era. Recordemos que cuando él iba a comenzar su ministerio, el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿verdad? O sea, no le dijo lo que haces, lo que vas a hacer, sino simplemente tú eres mi Hijo amado y en ti tengo contentamiento. Yo creo que eso hizo que Jesús tuviera una seguridad en quién era, que le permitía hacer el trabajo más
bajo, digamos, en ese contexto, en esa cultura. Y eso de alguna manera humilló a los que lo rodeaban. Porque no sé si, yo recuerdo recién llegada a Vida Real, uno de los domingos entramos y estaban todos los pastores trajeados con cajas de lustre para limpiarnos los zapatos. Y recuerdo que el pastor, nuestro querido pastor Asdrúbal, nos preguntó si le permitíamos limpiarnos los zapatos. Y recuerdo que fue una sensación, o sea, es humillante en el sentido de que alguien a quien yo considero superior a mí se pusiera de rodillas y me limpiara los zapatos. O sea, fue realmente una situación. Entonces yo creo que lo que los discípulos sintieron los humilló. Porque Abrumador. sí, es abrumador. Es que lo baja uno el pensar que alguien superior a uno puede ponerse de rodillas y limpiarle a uno la suciedad. Es un concepto bien diferente a lo que los judíos vivían, porque a ellos probablemente los obligaron muchas veces a limpiarles los pies a los romanos o a los jefes de ellos. Entonces, ver a Jesús arrodillado y él sabiendo quién era, es que de verdad a uno le causa un cambio de mentalidad. Así es. Y déjame sumarme un poquito a eso. Yo recuerdo cuando se hizo ese ejercicio, porque nos trajíamos todos de oscuro, íbamos todos de oscuro, íbamos todos muy elegantes, encorbatados y todo, y estaban ahí nuestras esposas y entonces teníamos que tener mucho cuidado por los zapatos de las damas y los de los varones y cómo los íbamos a limpiar. Yo me recuerdo tanto de eso. Sin embargo, y recuerda uno también los rostros de la gente que se impactaban, ¿verdad? Pero Sí. también aparecía de repente, recuerdo a un señor que se acercó y dice, mire, aquí no dejó bien. Mire, y otro que entró y ve, que chilla. Me empezó a decir, fíjate. Entonces, y a mí también me choqueó eso, ¿verdad? Porque encontrás de todo, ¿verdad? Entonces yo solo me puedo imaginar qué han de haber sentido ellos, las personalidades de cada uno de los discípulos cuando estaba Jesús ahí. O sea, inclusive el mismo Fíjate a Pedro. Pedro, El mismo Pedro, ¿verdad? Que le parece, ¿cómo a mí? El falso yo, ¿verdad? A mí nunca. Y después, no, es que si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces mañana me completo. O sea, de un lado al otro, ¿verdad? Un Pedro que aparece así, pero Jesús sigue dando una clase, una cátedra. Y Él nos llama a nosotros, si saben estas cosas, no solo dice si las hacen, si saben estas cosas, si las hacen, serán bienaventurados. ¿Por qué? El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y Él nos está diciendo, yo le estoy dando ejemplo. O sea, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, lo que Él vino a hacer es glorioso, es enorme. Hablábamos con Isabel Monterroso, la esposa, la novia, ay Dios mío, la hermana, ya estoy dando toda la hija. La esposa, la hija, la hermana de Sebas. es la hermana de Sebastián Monterroso, una de las hermanas de Sebastián. Hablamos el domingo en un momento con el grupo de personas con los que estaban produciendo. Nos decía, si nosotros lográramos cuantificar lo que significa lo que Jesús hizo por nosotros, entenderlo, valorarlo, pesarlo, tal vez viviríamos más de rodillas. A veces se nos olvida la obra de Jesucristo, pero eso es lo que Él vino a hacer. Él vino verdaderamente a servir. Sí, fíjate que yo digo, ¿por qué será que nos impacta tanto? Es impactante, obviamente, que la persona, pero significa también que en nuestra mente está la idea de que el que está arriba no hace esas cosas. Y entonces por eso cuando lo vemos nos impacta, pero tal vez a alguien pues no le parece tan impresionante y por eso te dice que chille. Sí. Y uno debería decir, bueno, que chille, pero la reacción de uno no es esa, sino que la reacción dice, este se está pasando. Ajá. Yo creo que a veces nuestras ideas, la semana pasada hablábamos de que uno tiene que cambiar de manera de pensar para poder cambiar de manera de actuar. Y creo que es parte de lo que hoy también nos va a decir el autor, pero creo que son nuestras ideas. ¿Será que está malo que alguien sirva? Pues, ¿por qué tenemos esa idea de que el que está hasta arriba no debe servir? Tal vez debería ser más normal. Tal vez deberíamos, conforme el Espíritu Santo nos va renovando, que nosotros entendamos que sí nos puede corresponder, ¿verdad? Hacer cosas sencillas, pero no de una manera también... No es por obligación, o sea, Jesús lo hizo sabiendo quién era y lo hizo voluntariamente. Y es por jactancia. O sea, no es servilismo, no es tampoco falsa humildad. Es decir, si a mí, pudiendo hacer otra cosa, pudiendo no hacerlo, a mí me agrada servirte, no debiéramos verlo mal, ¿verdad? Yo pienso que en nuestra manera de pensar hemos cambiado a veces tanto las cosas de cómo deben ser y nuestra sociedad, pues es lo normal, el que está arriba no se dedica a atender a los demás, que obviamente hemos perdido eso y la Biblia creo que nos recuerda que es algo que podemos hacer.
a nosotros, o por lo menos a mí me gusta ayudar, digamos, pero a veces me he dado cuenta que no me sentía tan bien cuando alguien me ayudaba. Entonces, incomodaba, y una vez yo siento que en mi corazón el Señor me habló y me dijo, cuando uno ayuda a los demás, no debe uno tampoco sentirse más. Yo dije, yo nunca me siento más cuando ayudo a los demás. Y entonces, ¿por qué no te gusta cuando te ayudan a ti? Pues porque tal vez me siento un poco menos, ¿verdad? Entonces, si me siento menos cuando me ayudan, entonces tal vez sí me siento más cuando yo ayudo a otros. Y eso me ha ayudado también a examinarme a mí mismo. Y yo pienso esto, si a usted también se siente mal cuando lo sirven, es porque tal vez usted se siente más cuando está sirviendo usted a los demás. Yo le invito a que podamos servirnos unos a otros, ¿verdad? Que nos sirvamos esposo con esposa, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, porque de eso se trata, que nos podemos amar unos a otros. Y eso dijo Jesús, en esto se va a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y cuando uno se ama, uno se puede ayudar, uno se puede servir. Y qué lindo lo que están trayendo mis hermanos a la mesa, pero en ese caso, por eso creo que hay que ser intencional en servir, porque eventualmente hay un momento en la vida donde de repente uno ya no hace actos de servicio, posiblemente, o por lo que está haciendo, la edad, la posición, no importa qué, pero es cuando uno intencionalmente tiene que regresar y decir, voy a servir. Yo soy de los que va a colaborar, es decir, en este día, en esta fecha o en esta actividad, yo voy a servir. Y de hecho, quiero resaltar la iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. Y si algo aprendemos en la iglesia, uno de los propósitos que nosotros, por los cuales vivimos, es vivimos para servir. Y la iglesia tiene una cantidad de gente que está trabajando como voluntarios, haciendo actos de servicio, sirviendo las mesas, entendiendo que el servicio es tan grande en el área de niños, en el área de jóvenes, en el área de adultos, en el área ministerial, hombres con mujeres, en fin. Hay tantas cosas que podemos hacer en la iglesia que es otra enseñanza enorme que el Señor nos permite hacer. Creo que la excelencia de poder servir habla de Dios bien, mi querido Daniel. Así es, cuando nosotros nos desbordamos haciendo las cosas no para los hombres, sino para el Señor, demostramos eso que hemos aprendido de Jesús con su ejemplo, porque les he puesto el ejemplo, dice el verso 15, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Y saben una cosa, yo leyendo este material también meditaba, cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos enamoramos del Señor y queremos hacer las cosas como Él nos está mandando a hacerlas, después también nos sentimos desafiados a servir, nos sentimos indignos servir a ustedes y estamos expuestos y queremos hacer cualquier cosa con tal de servir al Señor. Pero en la medida que el tiempo va pasando, puede ser que esa sensación se vaya apagando y tal vez estamos creciendo en la estructura organizacional de una congregación, de un voluntariado y después se nos olvida eso. Y regresar a servir con el corazón diciendo, Señor, dejo todo esto y lavo los pies de mis hermanos en el corazón. Es una decisión, creo yo. Claro, sí, qué lindo, qué lindo. Yo creo que Dios nos está hablando, amigos, y no solo eso, pero Huguito tocó una clave del material que vamos a leer el día de hoy. Jesús dijo que la forma de pensar e interpretar lo que significa el servicio, Él la vino a modificar. Y Él nos va a hablar de un par de sus discípulos que querían dos lugares importantes. Tiene que ver mucho con esto, el ejemplo que Él nos dio y esta vuelta al organigrama y entender que menos es más eventualmente y más es menos y que a la hora de servir de eso se trata. Vamos a verlo el día de hoy. Así que preparémonos porque esto se pone mejor y mejor. Vaya con Dios. ¿Qué les parece ahora si continuamos un poquito? ¿Por qué? Porque vamos a arrancar la lectura y les quiero contar algo. Recuerden esto, llamado al quién antes que al hacer. Craig nos recuerda que cuando entendemos quiénes somos en Jesús, todo lo que hacemos se alineará de la mejor forma porque nuestro hacer está directamente relacionado con quiénes somos. Por esta razón, hasta lo más insignificante cobra importancia por quién lo hacemos más que para qué lo hacemos. Amigos, vamos a tener la lectura de nuestro libro El Poder para Cambiar. Vamos a ver la presentación y luego la dama del día de hoy. Va a arrancar la lectura nuestra querida Evelyn de Chacón, esposa de Ricky Chacón. Así que el amigo del buen peinado como su servidor. Veamos, ¿ves? Si quieres romper los ciclos negativos, aplica hábitos que cambiarán tu futuro. Haz que tu día sea mejor descubriendo El Poder para Cambiar. Muy bien, vamos entonces con la lectura del día de hoy. Llamado al quién antes que al hacer. ¿Alguna vez te has sentido llamado a más? Si alguna vez te has sentido llamado a más, es porque estás llamado a más, pero al tipo correcto de más. Dios te creó de forma única, te dio dones, te apartó y te llamó.
Cuando la mayoría de los cristianos escuchan que han sido llamados, tienden a pensar en el hacer, no en el quién. Se preguntan a qué puedo estar llamándolos Dios o si Dios tiene un lugar específico para ellos. Algunos se preocupan de no haber recibido su llamado. Dios te ha llamado a una vida santa, a serle fiel, a darte cuenta de que nada más se compara con el valor supremo de conocer a Cristo Jesús y por tanto a vivir ante todo para Jesús. Lo que Dios quiere que hagamos y a donde quiere que vayamos es secundario. Cualquier cosa que Dios te mande a hacer, la haces por Jesús. Donde quiera que Dios te ponga, sirves a Jesús. Ese es tu llamado. Tu llamado tiene que ver con en quién te estás convirtiendo más que con lo que estás haciendo. Permíteme repetirlo. Tu llamado tiene que ver más con la persona en la que te estás convirtiendo que con lo que estás haciendo. Estás llamado no solo a servir a Jesús, sino también a parecerte cada vez más a Él. Otra forma de decir esto es que estás llamado primero a la salvación, luego a la santificación y después al servicio. La santificación y el servicio se desarrollarán paralelamente hasta el cielo. Los dos van de la mano. He aquí cómo se ve esto en mi caso. En la universidad yo era un absoluto desastre y estaba tan lejos de Dios como puedas imaginar. Entonces mi fraternidad se metió en un montón de problemas. Más que nada, como un acto de relaciones públicas al principio, decidí comenzar un estudio bíblico. Empecé a leer la Biblia y a medida que leía me sentía atraído por Jesús. Así que seguí leyendo. Finalmente sentí que me invitaba a depositar mi fe en Él y así lo hice. Dios me llamó a la salvación y yo respondí. Ahora era cristiano, pero no tenía ni idea de lo que eso significaba realmente. No me parecía en nada a Cristo. Poco a poco fui conociendo más a Jesús y lo que significaba para mí vivir como Él. A medida que crecía en madurez, daba varios pasos hacia adelante y luego un par hacia atrás. Ese proceso continuó, que sigue ocurriendo hoy, de dejar que la palabra de Dios, empoderada por el Espíritu de Dios, me conformara a la imagen de Cristo. Era el llamado de Dios a la santificación. Yo estaba respondiendo. Al poco tiempo me di cuenta de que también estaba llamado a servir. Sentí que Él me llamaba a ser pastor. No tenía sentido para mí ni para nadie. Mi llamado era innegable. Sabía que tenía que responder. Tu llamado a servir será diferente al mío. Es posible que seas voluntario con adolescentes, que empieces un ministerio, que cantes en un grupo de alabanza, que edites videos o enseñes a niños. Pero el proceso será el mismo. Dios te llamará a la salvación, luego a la santificación y después al servicio. ¿Por qué? Porque el quién viene antes del hacer. Servir es lo que Dios te ha dado para hacer. Sin embargo, antes del hacer viene el quién de la salvación. Primero, pones tu fe en el quién correcto, en Jesús. Después de poner tu fe en el quién correcto para la salvación, tu siguiente prioridad es convertirte en el quién correcto a través de la santificación. La santificación es el proceso de Dios para librarnos del pecado y hacernos santos a fin de que podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, quien es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos. Prioriza poner tu fe en Jesús y asociarte con Dios en su obra santificadora de hacerte más semejante a Jesús. Luego puedes entrar en los detalles de lo que debes hacer. Entender nuestro quién ilumina nuestro hacer. Cuando tengas claridad sobre la forma única en que Dios te hizo, entenderás lo que Dios tiene para ti. Qué impresionante, amigos. 3 cosas a las que Dios nos ha llamado a nosotros. Son 3 S's para que nos quedemos con esto. Dios nos llamó a la salvación, a la santificación y al servicio. Y a mí me encanta poder verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces uno se pregunta, lo decíamos al principio del programa, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Pónganse a pensar ustedes lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué quiere que nosotros seamos? Primero, Él quiere que seamos salvos. Él dice en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. ¿A qué más nos llamó el Señor? A la santidad. Dios nos llamó a ser santos. Dice, sed santo como yo soy santo. O sea, ¿qué es lo que el apóstol Pablo escribe en muchas de sus cartas? Esa santificación a la cual Dios nos ha llamado. Y hemos explicado que hay 2 maneras de ver la santificación. Nosotros somos santos de manera posicional cuando Cristo viene a nuestra vida y somos santos de manera progresiva porque vamos trabajando. Trabajar con temblor nuestra salvación. O sea, tenemos que trabajar en nuestra salvación. Y luego Dios nos ha llamado a servir.
son cosas que nosotros creo que de alguna manera tenemos que entender que tenemos dones, talentos de parte de Dios que nos ayudan a vivir en esta tierra para un llamado mucho más grande que nosotros mismos. Pero el autor lo pone de tal manera que creo que hace sentido. ¿Por qué? Porque la vida de Craig Groeschel, como él bien dice, y si los que hemos leído sus libros sabemos, era un hombre que no tenía el perfil de pastor, era un hombre, bueno, jugaba fútbol americano, muy peleonero, muy mujeriego, pero Dios lo llama a la salvación y luego lo llama como pastor. Pero a veces nosotros nos enfocamos más en lo que queremos hacer o en lo que tenemos que hacer y no nos enfocamos en lo que Dios quiere que hagamos, que es trabajar en nuestra santificación. Y le dice, van paralelos, van a la par, así dos cosas van a la par. Y entonces ya podemos entender que eso va a permitir que el servicio que va al centro funcione de una mejor manera. Evelyn. Completamente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es bien claro. Primero nos dice quiénes somos. Somos hechura de Él. Hay otra traducción o la palabra original es somos su poema. Somos una obra de arte en las manos de Dios y Él nos creó para. Y a veces se nos confunde esto porque muchas veces estamos muy enfocados en el hacer. Y aquí el autor, muy buen, la forma, la verdad es que esta parte del libro es muy linda. O sea, tenemos más que hacer. Dios no se ha acabado con nosotros, no porque ya cumplimos 50, entonces ya se terminó, o ya cumplimos 70, ya se terminó. Siempre hay algo más que Dios tiene para nosotros porque ya preparó, ¿verdad? Pero lo que es lindo es reconocer y recordar. Si quitamos todo lo que hacemos, la pregunta es ¿quiénes somos? Y creo que a veces nos llenamos de qué haceres para encontrar identidad y definición. Y aquí nos recuerda otra vez, lo importante es quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo, ¿verdad? Es lo que usted dice, o sea, sí, nacimos de nuevo, somos salvos. La santificación es un proceso continuo y luego viene ese servicio que vamos como que en una circular. Entonces, yo creo que es tan importante lo que el autor nos dice porque hay más. Pero se trata más de lo que Él quiere hacer en nosotros y en quién nos vamos a convertir. Y su frase, tu llamado tiene que ver más con la persona en la que te estás convirtiendo que con la que te estás o que estás haciendo. O sea, y ese es el tema. A veces estamos más enfocados en el hacer que en el ser. Y el ser le da fundamento al que hacer. Así es. ¿Y qué estoy haciendo? Probablemente estoy sirviendo, estoy colaborando como voluntario en algún ministerio, lo cual es importante, pero no dejes de revisar ese interno, esa tu relación con Dios de todas las mañanas. Como siempre hemos dicho acá, nada sustituye tu tiempo devocional con Dios. Nada. Es decir, escuchar ese programa es una bendición, pero ese tiempo a solas con Dios, donde te conectas con Él. Y date cuenta de esto, ¿verdad? Primero yo recibí al Señor Jesús y después estoy en un proceso de santificación continua. Escucha esto. La santificación es el proceso de Dios para librarnos del pecado y hacernos santos a fin de que podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, quien es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos. Estamos en ese proceso, entre más nos conectamos con el Señor, podemos discernir su voluntad para nuestra vida y como una forma natural de gratitud, también servimos y nos extendemos a otros, pero yo creo que todo empieza con el inicio correcto, que es el quién. Sí, tal vez yo creo que es bueno que sirvamos. El autor seguramente nos está llamando la atención porque a veces en el servir y en el hacer nos entretenemos y nos olvidamos de las cosas más importantes, ¿verdad? Porque qué alegre si tú puedes servir y gracias a Dios todos los mensajes que nos han mandado de cómo Dios les permite a cada uno servir en los dones que Dios les dio. Pero creo que la llamada a la atención está excelente eso, ¿verdad? Pero no nos olvidemos de lo otro. Tampoco no querramos a través del servicio compensar algo que a nosotros todavía nos falta. Si hay áreas donde nosotros necesitamos avanzar, creo que es importante que delante del Señor las pongamos y busquemos la manera de avanzar en reconocer quiénes somos en el Señor, ¿verdad? De ir avanzando en nuestro proceso de santificación para que podamos también disfrutar de ese servicio, ¿verdad? Que nunca sea una carga, que nunca sea algo que nos está agotando, sino que al contrario, como lo acaba de decir Aner, que sea fruto del agradecimiento, que sea una consecuencia natural de esa vida que estamos teniendo, ¿verdad? Qué inspirador que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando Jesús nos decía, ¿te acuerdas en Mateo 5:48? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dice, por tanto, sed vosotros así, justamente como nuestro Padre Celestial. Eso de perfecto suena
¿A la cuándo, verdad? Pero es un proceso, es un proceso. Y él que dijo, es un proceso que va a durar toda la Toda la vida. vida. Entonces Totalmente. eso nos da tranquilidad. Ajá. Seguiremos avanzando y seguiremos sirviendo sin olvidarnos de las dos cosas. Ahora sí, la Agnes leía este parrafito, pero a mí me encanta el resumen y lo subrayé por acá porque dice, servir es lo que Dios te ha dado para hacer. Sin embargo, antes del hacer viene el quién de la salvación. Tu siguiente prioridad es convertirte en el quién correcto a través de la santificación, que es el proceso de Dios para liberarnos del pecado y hacernos santos a fin de que podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, quien es nuestro ejemplo. O sea, Jesús es el ejemplo del varón perfecto. Él nunca falló, él nunca pecó. O sea, él no lo encontraron descompuesto, él no llegó tarde. Él es el varón perfecto y él es nuestro ejemplo, queridos amigos. Y es aquí donde ese proceso que Dios quiere en nosotros es que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo, que lo reflejemos a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el ejemplo, Él es todo para nosotros, querido amigo. Él es el centro de este programa, es el centro de nuestra vida, Él es la salvación de nuestro corazón, Él es todo. Y ese proceso es muy importante, pero el quehacer, el cual es importante, y Dios definitivamente nos lo ha dado en los dones y talentos, habilidades que nosotros tenemos, es también vital. Sin embargo, no podemos descuidar el ser, porque en lo que nos estamos convirtiendo es mucho más importante que lo que estamos haciendo. Vaya con Dios. Vamos a continuar con la lectura del material del día de hoy. Arrancamos, Evelyn, y vamos a ver qué desenlace tiene el contenido del material que hoy tiene, porque está buenísimo lo que Dios quiere que seas. Muy bien, comencemos leyendo lo que nos pregunta el autor. ¿Cuál podría ser tu hacer? ¿Hay un llamado específico que sientes que Dios te ha puesto en la vida? Ese llamado o meta puede parecer pequeño, pero no es pequeño. Tu hacer no es pequeño si estás conectado con quién. Pienso en el momento en que Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron si cuando llegara al poder, ellos podrían tener los dos puestos de autoridad más importantes bajo su mando. Jesús utilizó su petición para llamar a los 12 discípulos a una reunión. Les dijo que el que quisiera ser el primero debía ser el primero en servir. Y luego añadió, si van a seguirme, tendrán que darle vuelta a sus ideas de lo que es grande y lo que es pequeño, de quién es importante y quién no. Si quieren los puestos de liderazgo más altos, tienen que elegir estar en la parte inferior. Lo pequeño es la nueva grandeza. Eso está genial. Hay un gran ejemplo de esto en el siguiente capítulo de Marcos. Jesús y los 12 discípulos se acercaban a Jerusalén. Este era un gran momento. En esa semana Jesús entraría a Jerusalén. Tendría la última cena con sus discípulos. Oraría y sería arrestado en el jardín. Enfrentaría juicios, sería torturado, sería crucificado y enterrado. Y luego resucitaría de entre los muertos. Vaya. Los discípulos sintieron la importancia en ese momento. Eran los más cercanos a Jesús y habían dejado muchas cosas para seguirlo. Así que también sentían que era su momento. Entonces, cuando ya se hallaban casi en la ciudad, cuando todo estaba a punto de suceder, Jesús eligió a 2 de ellos para una misión especial. ¿Qué? ¿Una misión especial? ¡Wow! Pensaron, esto será grande. Pero entonces les explicó la misión. Tenían que ir por un pollino atado en el cual nadie se había montado todavía. Puedes imaginarte a los 2 elegidos pensando, espera un momento, tenemos una tarea relacionada con un burro. El Evangelio, según San Marcos, no nos dice a quiénes escogió Jesús, pero quiero creer que eligió a Santiago y a Juan, a quienes se le habían acercado para pedir los 2 puestos de autoridad. Así que, ¿quieren los puestos más importantes de liderazgo? ¿Qué tal si se encargan del trabajo con el burro? Jesús les dio una tarea a 2 de sus 12 muchachos y los 2 probablemente se sintieron decepcionados. Sin embargo, los discípulos estaban a punto de aprender que el tamaño de la tarea nunca determina la importancia de su impacto. El tamaño de tu tarea, el hacer al que Dios te llama, puede ser mucho más importante de lo que parece o de lo que puedes imaginar. Sin importar lo que sea que Dios te llame a hacer, sé que si Jesús es tu primer quién, tu hacer no es pequeño. Si tu hacer tiene que ver con lo que Dios quiere que seas, con lo que tú quieres ser, entonces tu hacer no es pequeño. He aquí cómo funciona esto en una meta común. Digamos que quieres perder 15 libras. No sé quién me puso a leer esto, pero voy a cortarle la cabeza. Por sí sola, esa no podría parecer una meta con mucho peso. No obstante, si esa meta está impulsada por tu quién, es eternamente significativa. ¿Por qué quieres perder 15 libras? Por mi quién, soy el templo de Dios. Sé que puedo ser más fiel a quién
si estoy en mi mejor forma física. Además, Dios me ha llamado a servir, así que quiero tener la mayor energía y fuerza posible para servir fielmente a Jesús y formar parte de su misión. Perder 15 libras me ayudará a conseguir ese objetivo. Vaya, ¿sientes el peso de esto? Esa meta no tiene mucha relación con verse bien en un traje de baño o que esos jeans favoritos te queden bien otra vez. Se trata de Dios, de Jesús, de en quién te estás convirtiendo. Se trata del impacto eterno que quieres tener con tu vida. Si tu hacer tiene que ver con lo que Dios quiere que seas y con lo que tú quieres ser, entonces tu hacer no es pequeño. ¿Ves el poder de empezar con el quién? Esta comprensión te ayudará a cambiar en formas que no has podido cambiar. Así que vamos a ponernos muy prácticos y a aprender cómo empezar con el quién. Qué fenomenal. Amigos, el autor está entrelazando 3 distintas historias de la Biblia de una manera muy linda, pero la primera que hace referencia es Mateo 20, 26 al 27. Cuando los discípulos se acercan, en la versión original dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser el más grande entre ustedes. Otra versión dice, el que quiera ser el líder. Dice, de entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás o servir a los demás. Imagínense esto. Entonces, a mí me encanta la forma en que está entrelazando esto porque primero les da una lección. Luego ellos van, en otra parte de la historia, van dirigiéndose a lo que él tiene que hacer en la recta final de su vida. Y de ahí los manda, pero para hacer eso los manda a traer 2 burros. Bueno, de hecho un burro, manda a 2, pero la cosa es que manda a traer este burro. Entonces, Wagner, ¿por qué se está riendo? Manda, en mi caso diría, mándalo, sí, en mi caso, a traer el burrito. Pero miren lo interesante. Y dice el autor, y me encanta cómo lo pone, porque él dice, no sé exactamente a quiénes mandó, pero tengo la leve impresión que fue a estos mismos 2 que pidieron esos lugares de preferencia. Y yo me pongo a pensar, a la que genial. Él dice acá, miren esto, les dijo que el que quisiera ser el primero, esto es parafraseándolo, debería ser el primero en servir. Y luego añadió, si van a seguirme tendrán que darle vuelta a sus ideas de lo que es grande y lo que es pequeño, de quién es más importante y quién no. Lo pequeño es la nueva grandeza. Eso lo leo Guito. Lo pequeño es la nueva grandeza. Servir es grande y eso, él hace algo extraordinario acá. ¿Y qué quiero yo destacar de esto? Que en la naturaleza humana Jesús delata 2 cosas. Uno es, nosotros tenemos anhelos de grandeza y Él no los regaña por el anhelo de ser grandes, los regaña por la manera de alcanzarlo, les corrige la plana. Y eso es fenomenal, amigo. O sea, Dios puso en ti anhelos de grandeza. Dios no tiene problema con la grandeza, Él tiene el problema con el orgullo. Él tiene problema con el orgullo que se nos mete por la grandeza que podemos alcanzar. Pero Dios quiere que tú alcances. De hecho, a hombres de la Biblia Él les escribe, yo creo que tu nombre sea famoso, que tu nombre sea grande como los grandes de la historia. El problema es cómo lo queremos alcanzar. Y esa Evelyn, a mí me ha volado la tapa porque a veces en falsa humildad uno dice, no, yo no quiero hacer nada. ¿Para qué? No, sí podemos hacer cosas. El problema es el quién y por qué lo queremos hacer. Totalmente. Y es lindo porque hay muchas historias a lo largo de la Biblia y también en personas que podemos conocer que no necesariamente están haciendo lo que nosotros llamamos grande, porque lo que usted dice es verdad. Nosotros tenemos una categoría de qué es grande y qué es pequeño. Pero aquí lo que nos recuerda el autor es que Jesús nos dijo, lo que ustedes consideran grande no lo es. O sea, la forma en la cual Jesús murió era la forma menos grande que pudiera haber alguien impactado la historia y sin embargo partió la historia en 2 y hoy nos referimos a antes y después de Cristo, ¿verdad? O sea, realmente nuestro concepto vino a darle vuelta a Él. Y a veces me pregunto por qué me envían a mí, ahora entiendo que es porque tengo que ir a traer un burro, pues, pero solo digo, por si alguien lo voy a traer, pues ya sabe usted. Pero es una broma, pero porque los veo muy serios, hoy están súper serios aquí, pero saben que a veces lo pequeño es lo grande si Dios nos llamó a hacerlo. Recuerdo la historia del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él contó muchas veces esto, llega a una iglesia un domingo en la mañana después de una gran tormenta en Inglaterra y entra y no estaba el predicador designado, no había podido llegar por la tormenta. Y un hombre delgadito que era un diácono en esa iglesia se para y dice un solo versículo, cita Isaías 45:22 y ahí se convierte Charles Spurgeon. Uno podría decir, ay Dios, ese hombre le estaba predicando a 15 personas, pero dentro de esas 15 estaba uno de los predicadores que cambiaría la historia de lo que hoy conocemos como el cristianismo. Entonces, no hay nada pequeño en las manos de Dios. Sí. Todo lo que Dios nos manda a hacer es grande si Él es el que nos está mandando. Y eso me quedé pensando, ¿saben? No hay tareas pequeñas
en el servicio al Señor. Hay algunas que son más visibles o que tienen más exposición, sin embargo, no significa que no hayan tareas que sean menos importantes. Yo considero que todas esas tareas son importantes cuando lo hacemos con el corazón correcto. Muchas personas que nos escriben nos hablan de que están trabajando en el área de niños. Imagínense sembrar esa semilla de grandeza en el corazón de un niño y que esa semilla fructifique al 100 por uno. Habrán personas que tal vez le generarán al 30, al 60, al 90. Pero imagínate que va a dar una semilla grande, un fruto muy grande. Eso que tú sembraste con tanta devoción y con tanto amor al Señor. Así de que esa tarea que pareciera pequeña, tal vez porque es menos visible, nosotros no tenemos ni idea hacia dónde puede llegar a trascender, porque así como dice la palabra en Efesios, ¿verdad? Cosas que son mucho mayores a las que ustedes son capaces ni siquiera de pensar o imaginar, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman, que le sirven con el corazón. Y creo que eso debe ser un recordatorio para nosotros. Si en algún momento tal vez hemos llegado a menospreciar alguna de las tareas importantes de las cuales estamos alrededor en la iglesia o en los lugares de voluntariado. Y es que para los que creemos en la eternidad, creo que es más importante que Dios nos conozca, Dios nos mire, que es algo que va a ser por la eternidad, a que muchísimos nos miren aquí. Desde el punto de vista humano, alguien por muy famoso que sea, pues va pasando, ¿verdad? Y ahorita ya no nos recordamos quién fue el que ganó un campeonato hace 25 años, ¿verdad? Hace 30 años. Finalmente a uno le gusta ser visible, ¿verdad? Todos creo que nos gusta un poco, pero es más importante ser visible con aquel que va a permanecer eternamente que ser visible en un mundo que finalmente pasa y se acaba, ¿verdad? Ese concepto de la fama, si llegamos a entender que la eternidad es algo mucho más grande, creo que nos puede también ayudar a cambiar de tal manera que estoy haciendo lo que debo, tal vez no soy tan visible aquí, pero Dios lo ve. Y eso me interesa más, ¿verdad? Y eso va a permanecer por la eternidad. Qué lindo. Y hablando de las metas igual, ¿verdad? O sea, por ejemplo, él decía esta meta de perder peso, el que tenga Oídos para oír, que oiga. pero él dice así, ¿verdad? O sea, sientes este peso, decía, y literal, ¿verdad? Pero dice, si se trata, me encanta esta parte, esta meta, por ejemplo, de bajar peso, o ponle lo que tú quisieras hacer como meta en tu vida para ser un mejor quién. Esta meta no tiene mucha relación con verse bien en un traje de baño o que los jeans que quisieras ponerte los favoritos te queden bien. Se trata de Dios, de Jesús, de quién te estás convirtiendo, del impacto eterno que quieres tener en tu vida y con tu vida. Si tu hacer tiene que ver con lo que Dios quiere que seas y con lo que tú quieres ser, entonces tu hacer no es pequeño. No importa qué cosa hagamos, ante los ojos de Dios no es pequeño. Yo creo que es un desafío, amigo y amiga que nos escucha, que Dios nos está poniendo aquí en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el hacer es importante. O sea, yo sí creo que el hacer es un llamado de parte de Dios. Pero aquí, recuérdense que Él está alineando las cosas que nosotros tenemos que hacer. En quién nos estamos convirtiendo con el proceso de santificación. Porque la salvación es un regalo gratuito. Y la Biblia dice, y no por obras, ¿verdad? ¿Por qué? Para que ninguno se gloríe. Y también por el otro lado dice que las obras, la fe sin obras es muerta. O sea, hay que hacer. O sea, si tú conoces al Señor, no te vas a quedar impávido ante la necesidad en una iglesia. Vas a hacer algo al respecto con aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso hay que hacerlo, pero es muy importante recordar el proceso de santificación y en quién me estoy convirtiendo el día de hoy. Yo quisiera hacer una pequeña inclusión aquí, aprovechando este ejemplo de bajar de peso, que él dice que no se trata de estar bien en el traje de baño, ¿verdad? Sino de darle la gloria a Dios. Yo quisiera hacer un llamado a aquellas personas que saben que necesitan ir al médico, pero lo van dejando y lo van aplazando y no hacen lo que debe hacer. Y es también que usted tiene que dar cuentas delante de Dios de su cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Y si usted quiere cumplir el propósito que Dios le ha dado, usted tiene que cuidarse. Y si es necesario ir al médico, y si es necesario tener disciplina, y si es necesario hacer ejercicio, y si es necesario dormir bien, hágalo por obediencia al Señor. Yo mismo me lo digo, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a hacer lo que nos corresponde para mantener nuestra salud, no para sentirnos que estamos la eterna juventud, sino para cumplir el propósito que Dios nos dio. Y así como dijiste, ¿cómo fue que dijiste? Al que le caiga o no sé, que le caiga el guante. Tengo oídos para oír, que oiga. Tengo oídos para oír, que oiga. O dicho en dicharacho tuyo, el que le quede el guante, que se lo ponga. plante. Si usted tiene que ir al doctor, vaya.
Así es. Yo estoy siendo obediente con lo que estás diciendo. Te voy a contar que de aquí voy a una cita médica. De aquí voy a una cita médica porque tengo que hacer unas evaluaciones y uno lo quiere postergar y lo quiere postergar y dicen no, hasta que he escuchado por muchos lugares lo que tengo que hacer y lo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Y yo creo que es un reto, a mi vida es un reto porque uno, precisamente el que hacer te roba tanto y se vuelve urgencia. Ajá. Cuando el ser es tan importante y no le ponemos atención hasta que se vuelve crisis. Hasta que se vuelve crisis. Y leyendo aquí un mensaje de José Ventura que habla acerca de servir a Dios en la sociedad juvenil y en las vidas universitarias. Me recuerdo cuando vos trabajabas junto con otros amigos en un grupo de jóvenes universitarios en la universidad. Y en los hoyos de la universidad a veces uno caía en esos grupos, fíjate. Yo recuerdo que al principio yo lo hacía de mala gana, decía, escucha, pues, bueno. Pero me quedaban en el camino y los encontraba entre el T3 y el T1 a veces. Y yo decía, no tengo opción, ¿verdad? Tengo que parar a escuchar. Y esas pequeñas semillas, ¿verdad? Van germinando y dando frutos en abundancia. Así que bendecimos a todas aquellas personas que están sirviendo con su corazón al Señor, sirviendo a la juventud, sirviendo en la universidad. Valientes hombres y mujeres que están portando también la palabra del Señor. Pero continúa también la lectura. ¿Viste? Así es, la verdad es que sí, tenemos otro poquito de material que queremos compartir. De hecho, el ejercicio número 6, escuchen esto. El autor nos invita a responder a preguntas en cuanto a salvación, santificación y servicio. La primera, salvación. Si eres un seguidor de Jesús, escribe brevemente tu testimonio. ¿Cómo llegaste a la salvación en Cristo? La segunda, santificación. Enumera los cambios más significativos que ha hecho Cristo en tu vida desde la salvación. En cuanto al servicio, dice, ¿cuál es tu hacer y tu llamado para servir? Qué increíble, ¿verdad? Ustedes. Y me encanta esa manera de decirlo. Son 3 S's: salvación, santificación y servicio. Y me gusta mucho entender eso. Nosotros tenemos dentro del contexto de una vida con propósito y los 5 propósitos para lo cual nosotros vivimos. Nosotros nacimos para 5 cosas. Hay 5 propósitos. Que el primero es adorar, servir, crecer, conocer a Jesús y compartir a Jesús. Son 5 cosas. Sin embargo, en cuanto a servir al Señor, nosotros nacimos para servir. Hay un test especial que se hace, y aquí mi querido Huguito Nájera sabe al respecto, que es un test, que es una prueba de dones, ¿verdad? Que nos puede revelar para qué nacimos, para qué servimos, o sea, qué diseño tenemos de parte de Dios. Sí, y si alguno quiere verlo, en la página de Iglesia Vida Real se llama Quiero Servir, ¿verdad? Y ahí puede entrar y tomar ese cuestionario. Y es interesante, pero también hay una salvación y la pregunta es, si eres seguidor de Jesús, escribe brevemente tu testimonio. Es lo que a veces les pedimos, escríbanos un poquito cómo conocieron al Señor, su testimonio de vida. Santificación, enumera los cambios más significativos que ha hecho Cristo en tu vida desde la salvación. Y decía por ahí un autor de algo que estoy leyendo es, nosotros debemos de colaborar con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay una parte que Dios va a hacer, hay una parte que tú tienes que hacer. O sea, Dios no va a orar por ti, Dios no va a leer la Biblia por ti, Dios no va a ayunar por ti. Es una parte que a ti te corresponde hacer. Y esa parte Dios la va a respaldar y nos va haciendo más parecidos al Señor. Cuando tú te expones a la Biblia, esa Biblia te va a transformar. Evelyn, ¿somos mejores o no a raíz de la Biblia? Totalmente, totalmente. Cuando uno puede poner esa historia, es lindo también cuéntesela a sus hijos. Cuénteles cómo el Señor llegó a su Egipto, diríamos aquí, y cómo nos sacó con ese brazo fuerte y cómo estamos hoy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué cosas ha hecho el Señor? ¿Qué cosas le he permitido yo hacer en mi vida? Importantísimo. Y eso nos va a ayudar a saber cuál es ese llamado, ¿verdad? Cuando nos conocemos, cuando sabemos de dónde venimos, también sabemos por qué estamos acá, ¿verdad? Y nos motiva a tener gratitud. Me gustó muchísimo este ejercicio porque a veces se le olvida a uno de dónde nos sacó. De alguna manera nos acomodamos, ¿verdad? Y por eso creo que también esa llamado que nos hace el autor, de donde dice, enumera los cambios más significativos que ha hecho Cristo en tu vida desde la salvación. Y si logras dedicarle unos minutos a revisar, claro, muchas veces ponemos atención a lo que nos falta, ¿verdad? Hay tantas cosas que quisiéramos cambiar, pero cuando uno ve el avance que ha tenido, se llena de fe, se llena de esperanza, dice, Dios mío, voy en el camino correcto, no soy perfecto, por supuesto, pero tú me estás inspirando a dar el siguiente paso. Muchas decisiones de vida que pudieron haberse iniciado hace algún tiempo, ser parte de un grupo pequeño, ser parte de una congregación o el hábito de la lectura o cualquier de esos elementos que le hayan ayudado a cambiar, ¿verdad? En el momento, fíjense ustedes que recuerdo que hubo un momento en la vida que yo dije con mis hijas, ¿verdad? Dios,
permíteme que ellas conozcan a un hombre que pueda amar, amarlas como yo amo a mi esposa. Imagínate esa oración. Ese fue un cambio drástico para mi vida. Pero esos pequeños cambios, ¿verdad? Que pueden Así es, pequeños cambios que tienen grandes efectos. Así que, amigos, hoy es lo que Dios quiere que seas. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, necesitamos escuchar en quién quieres tú que me convierta. Y la respuesta es bien sencilla: salvación, santificación y servicio. Así que vamos a orar al respecto. Padre bueno, hoy queremos pausar, Señor, en medio de esta lectura y darte gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, lo primero es que tú quieres que nosotros procedamos al arrepentimiento, seamos salvos. Luego tú quieres que entremos en ese proceso de santificación, Señor, alejarnos de hacer morir lo terrenal en nosotros, Padre, y luego servirte, Padre, servirte en agradecimiento a lo que tú has hecho, Señor, no pagándote porque es impagable, pero agradeciéndote lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Padre. Muchas gracias te damos a ti, Señor, por estos programas que van y siguen transformando nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que seamos hacedores de la palabra más que oidores de la misma, Señor. Que podamos hacer los cambios y tomar las decisiones de lo que tenemos que hacer. ¿Para qué, Padre? Para que nuestro proceso se vaya completando y un día podamos llegar a alcanzar, equiparar la estatura del varón perfecto, porque tú, el que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar, Señor, el día de la salvación. Así que, Padre, gracias por este tiempo. Te amamos, te bendecimos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Y amén. Amigos, estamos llegando a la parte final y queremos también celebrar a aquellos que se han hecho acreedores de Sí. estas 5 entradas. Vamos Mi a querida ver Evelyn. quiénes A son ver, hoy. a ver. ¡Qué alegre! Vamos a ver. Tenemos aquí a los 5 ganadores: Mariela Galindo, Leslie Mendoza, Olga Martínez, Sergio Estrada y Marlon Buenísimo, Franco. genial. Ya vemos estoy. mañana. Va a ser un ¿cómo es? Seco. Ay, Dios mío, la palabra se me fue. Suculento. Suculento Ese es un desayuno. suculento desayuno el día de mañana. Es un buffet. Aparte, quiero saludar también a José Martínez. Buen día, Dios les bendiga. Estimo que de los 1000 programas he tenido la bendición de estar por lo menos 900 aproximadamente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y hay una foto. Esta foto sí está de envidia. Esta es desde Machu Picchu. Imagínense eso. Escuchen y vean esa foto para los que están en la radio. Miren qué linda foto. Dice, saludos desde Machu Picchu. Les saluda Fernando y Paola. Nos bendicen con su programa. ¿Qué les parece? Qué fotaza la que se han echado nuestros amigos. Amigos, estamos llegando a la parte final del programa, agradeciendo el favor de su sintonía, y esta ronda final de despedida arranca con Ángel. Así es, gracias a Dios. Hoy es lunes, bendecimos su semana, que el favor, el bien, la misericordia del Señor lo persiga hoy y toda esta semana en todo lo que haga, y gracias a Dios por el jueves también, que recibiremos pago. Totalmente. Recuerde que usted es quien Dios dice que es y no lo que hace, pero haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad de servir, pero también no nos olvidamos de quién somos y de la santificación que queremos alcanzar en Jesús. Y este texto bíblico lo tengo guardado desde el miércoles para hoy día lunes, y dice así: primer libro de Samuel 12:16. Primero de Samuel 12:16. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Escuchen, presten atención con sus ojos. Amigos, esto ha sido el programa 999 y hoy queremos celebrarlo y darle gracias a Dios. Y recuerden, en nombre de Agner Mejía, el tremendo Hugo Nájera, Evelyn de Chacón y Antulio Castillo, le decimos: ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos, amigos, mañana programa número 1000. ¡Ay!